Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El Ministerio de Economía pide sensibilidad al Consejo Nacional Electoral respecto al presupuesto para las elecciones del 2021. Según esa cartera de Estado, se estaría pidiendo 15% más que en las elecciones anteriores, pese a la difícil situación que atraviesa nuestro país. Aquí empezamos hoy. Luego de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, acusara al ministro de Finanzas, Richard Martínez, de entorpecer el desarrollo de los comicios de 2021 por la falta de presupuesto, la cartera de Estado respondió con un comunicado señalando que el ministerio ha venido trabajando de cerca para que el mismo opere sin contratiempos, pero garantizando la asignación justa de recursos para diferentes etapas del proceso electoral. Y es que Finanzas asegura que pese a la difícil situación económica que atraviesa el país, el CNE no ha realizado un ajuste a su presupuesto y por el contrario lo ha incrementado en un 15% más que el presupuesto que se manejó en el último proceso electoral. De allí que piden al organismo sensibilidad. Y con ese pedido concuerda el consejero Luis Verde Soto, quien asegura que incluso dentro del pleno del CNE se propuso reducir el presupuesto en al menos un 30%. Yo considero que es el momento de tener una elección con austeridad, no solamente en la campaña que hagan los sectores políticos, sino también austeridad en el gasto que tenga el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones baratas pueden salir caras. Para Verde Soto, Finanzas está actuando de forma responsable, pues ya asignó 1,35 millones para la contratación de los miembros de las juntas provinciales electorales y del exterior, y 3,12 millones para que el CNE suscriba el convenio con el Instituto Geográfico Militar para la impresión de las papeletas y del material electoral. La democracia no puede estar sujeta a un tamaño presupuestario, a un rubro presupuestario, o unos sueldos más, unos sueldos menos. Para mí eso es inadmisible. En todo caso, el calendario electoral debe cumplirse y los aspirantes a Carondelet y a la Asamblea Nacional tendrán plazo hasta las 18 horas del 7 de octubre para inscribir sus candidaturas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Ecuador tiene a la fecha más de 125.000 casos confirmados de coronavirus. Este sábado en Guayaquil el movimiento comercial y también el vehicular fue bastante intenso. Las aglomeraciones y la falta de corresponsabilidad ciudadana preocupa a las autoridades. A 6 días de culminado el estado de excepción, estas son las cifras del coronavirus en Ecuador. 7.288 muertes confirmadas, más 3.796 probables. Y 125.620 contagios, siendo Quito y Guayaquil las ciudades con los números más altos. La capital tiene 30.174 casos y la urbe porteña 13.821. Sin embargo, este es Guayaquil en el primer sábado sin estado de excepción. El movimiento comercial parece ya haber vuelto a la normalidad. En la Bahía, por ejemplo, desde temprano prácticamente todos los locales abrieron y los ciudadanos en numerosos grupos acudieron. Bueno, cada día mejorando un poco más. Se activa el comercio, así no hay tanta escasez de desempleo. Lo que se espera es que al haber más gente en la calle se reactive el comercio y por tanto la economía se levante. Pero preocupa la falta de corresponsabilidad que en los mismos sectores de la ciudad se puede evidenciar. La percepción del riesgo que ellos tienen de enfermarse sigue siendo baja. Eso es lo que hay que reforzar y es lo que mejorar, pero eso ya es de absoluta responsabilidad de la ciudadanía. Eso podría ocasionar un incremento en el número de contagios, aunque todavía es prematuro afirmarlo. El tiempo ideal para volver a hacer una evaluación es 14 días, que corresponde más o menos con el tiempo de incubación de la enfermedad. Por ahora la situación del coronavirus en Guayaquil y sus alrededores no ha cambiado. Nos hemos mantenido dentro de los mismos niveles como hemos estado en los últimos 3 meses. Continuamos con una incidencia de 1.14 por 10.000 de pacientes confirmados con COVID. En las áreas de hospitalización destinados a la atención de pacientes con COVID por el Ministerio de Salud Pública hay pocos asilados. El Hospital Monte Sinaí totalmente vacío de pacientes COVID y el Hospital Guasmo Sur tenemos solo 17 pacientes hospitalizados. No ha habido un aumento. Pero donde sí podrían faltar camas es en las unidades de cuidados intensivos. Sigue siendo elevado, prácticamente el 98 o 100% en ciertos hospitales como el Hospital General del Guasmo Sur. Y que el llamado es a reactivarse, sí, pero cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y respetando las pocas restricciones que todavía hay. Luisa María Heredia, 24 horas. Por su parte, en Quito, decenas de personas salieron a las calles, parques y restaurantes durante el primer fin de semana sin estado de excepción. El sector gastronómico ha extendido ya sus horarios para recibir a sus clientes. Mientras tanto, desde el lado médico piden no descuidarse.
Así lucen algunas calles de la capital durante el primer fin de semana sin estado de excepción, y eso ha hecho que muchos locales comerciales y restaurantes extiendan su horario de atención, sobre todo durante los viernes y sábados. La gente, la mayoría, sale de noche, le gusta la noche. Entonces nosotros con estas restricciones que ya no hay, pues la gente tiene más acogida. Ha ido aumentando un poco la venta y siempre con los protocolos de seguridad. Diego Vivero, vocero de la agrupación de restaurantes de Pichincha, considera que este es un paso más para la reactivación económica que tanto necesita el país. Ya hemos pasado 6 meses de esta situación y hemos aprendido mucho, hemos implementado protocolos y lo único que queremos es que se entienda que necesitamos la confianza de la gente, la confianza de las autoridades y por supuesto el apoyo para poder ir hacia una reactivación efectiva. Y si bien la reactivación es importante, no se deben descuidar las medidas de bioseguridad. Para Daniel Simancas, epidemiólogo y docente de la Universidad UTE, es importante que la ciudadanía no se confíe. El fin del estado de excepción no quiere decir el fin de la pandemia. Seguimos con las unidades de cuidado intensivo colapsadas. Hay una tendencia a una reducción de los casos y del exceso de muertes. Eso es muy positivo. Y esta reducción, dice, se debe a que la mayor parte de la gente cumple con las medidas. No obstante, asegura que las fiestas podrían ser el principal foco de contagio, por lo que hace un llamado para que no las realicen o no asistan a ellas. Será apenas en 2 semanas cuando se podrá evaluar si la eliminación de las restricciones produjo un incremento exponencial de casos o no. Hasta este sábado, Quito registró 30.174 personas contagiadas con COVID-19, es decir, 5.196 casos más que el sábado anterior. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y ante el incumplimiento de las medidas de bioseguridad y también del distanciamiento social que se habrían registrado en la playa de Bajo Alto, el COE cantonal del Guabo en El Oro resolvió la suspensión temporal del ingreso de turistas. Los miembros del COE tomaron la decisión de clausurar el espacio público por la desobediencia de parte de los establecimientos comerciales en la venta de bebidas alcohólicas, aseguró Javier Astudillo, coordinador zonal del ECU 911 de Machala. Se detalló que a través del sistema de videovigilancia se detectó además la falta de distanciamiento social y falta de respeto de otras normas de bioseguridad. Por su parte, a los balnearios de la península de Santa Elena desde el viernes empezaron a llegar los turistas. Tras la finalización del estado de excepción, realmente ha habido un repunte de venta en los negocios de balnearios como Vallenita, también de Salinas, de Olón y Montañita. Que poco a poco todo está volviendo a la normalidad, dicen los habitantes de Salinas. Doña Marta, quien tiene un local de venta de ropa playera en el Malecón, cuenta que esta semana atendió a varios turistas. Lo mismo que Jenny, quien los recibió en su cevichería. Sí, ya está llegando un 60% aquí a lo que es la provincia. Las ventas sí han subido ahorita un poquito, no es mucho, pero han subido un mínimo. Para este, que solía ser uno de los balnearios más concurridos de la provincia de Santa Elena, ha sido una buena semana. Hemos tenido una cantidad considerable de visitas durante este día. El día de ayer también comenzaron a llegar acá. Se ve un movimiento bastante interesante que va a ayudar a la economía local y a reactivar los negocios, ¿no? Este sábado a Jorge, que viajó desde Guayaquil, lo encontramos caminando con la familia. Hemos venido acá con los muchachos a pasearnos un poquito, a distraernos porque no hemos salido desde la pandemia. Y a Tatiana con los suyos sentada en la arena. Ellos viajaron desde Salcedo aprovechando que ya no hay estado de excepción que limite el tránsito en las carreteras. Ya podemos viajar fácilmente con las comodidades casi de antes, pero no tan regulares, ¿no? Elvis llegó en cambio desde Santa Rosa para disfrutar de la playa, pero con la debida responsabilidad. No, estamos tomando las debidas precauciones con las mascarillas, la gente con su debido distanciamiento. A Vallenita también este primer fin de semana sin estado de excepción llegaron más turistas. Hemos tenido muy buen flujo de visitantes, ya que los turistas están prefiriendo destinos naturales, destinos al aire libre. Y que ha ocurrido lo mismo en todos los balnearios del cantón Santa Elena, asegura el alcalde. La reactivación se está dando de a poco. Los sectores que tienen mayor fuerza ya están teniendo visitas de cientos de turistas, por ejemplo Olón, Montañita. El fin de semana pasado, el último del estado de excepción, a Santa Elena llegaron 5.000 turistas. Se aspira que hasta este domingo se logre duplicar la cifra. Luisa María Heredia, la información, amigos. La Secretaría de Educación Superior se compromete a reprogramar el examen de acceso a las universidades para los estudiantes que tuvieron inconvenientes en la conexión. Cientos de jóvenes denunciaron fallas en la plataforma por lo que no pudieron acceder.
Fueron muchas las alertas en redes sociales de jóvenes que acompañaban su tuit con esta fotografía. Esto es lo que les apareció a muchos de ellos al intentar acceder a la página para rendir el examen de acceso a una universidad pública. Fueron momentos tensos, nos dice Darling, quien también lo vivió, ella en el suburbio de Guayaquil. Error de conexión y lo sentimos, no se puede conectar con el servidor. O sea, dicen que el servidor. ¿Y usted sabe si hay más personas perjudicadas como usted? Sí, hay bastantes personas, tengo bastantes conocidos que también les ha pasado lo mismo. Lleva años intentando conseguir un cupo para la Facultad de Medicina y esta vez no quisiera que por una falla de la CENESID quedarse sin poder ingresar a la universidad. No fue culpa de nosotros, tampoco podemos decir que fue culpa de ellos, pero hubo un error. Exactamente lo mismo vivió Pablo como padre de una jovencita que tuvo el mismo problema, pero en Quito. Pensamos que ayer en la tarde, en la noche, iba a enviarle nuevamente el enlace para pueda dar, pero lastimosamente no hemos recibido absolutamente ningún comunicado ni información, nada. Las alertas de los jóvenes se dieron este jueves por la mañana, este viernes por la tarde en un comunicado sin reconocer directamente la falla. Desde CENESID aseguraron que para las personas que presentaron algún tipo de inconveniente con su computador, conexión a internet o sistema eléctrico que les impidió rendir el EAES, se reprogramará el examen. Sin especificar cuántos jóvenes se vieron afectados, la entidad de educación superior destacó en cambio que 158.128 personas sí pudieron dar el examen y que solo un 0,4% realizó actos deshonestos. En la sesión del simulador del examen, más de 200 personas fueron suspendidas por intento de copia, informó la misma entidad. En el comunicado actual tampoco se hace referencia a la fecha de reprogramación ni a los motivos de la falla. Dayana Monroy, 24 horas. En manos de Inmobiliaria hay cerca de 1.500 bienes incautados en diferentes casos de corrupción, que están valorados en alrededor de 5 millones de dólares. Subastándolos, se espera recuperar parte del dinero perdido por el cometimiento de estos delitos. Esta es la lista de los bienes que la justicia ha puesto en manos de Inmobiliaria una vez que sus propietarios han sido procesados por delitos como cohecho y lavado de activos. El caso de Acelec, que se deriva de uno de los procesos abiertos tras dictarle sentencia a Jorge Glass en el caso Odebrecht, hay 11 bienes inmuebles. Del caso Engranaje, que es una de las investigaciones que se le siguen a Daniel Salcedo Bonilla en la actualidad, hay otros 4 bienes inmuebles y 3 vehículos. Del caso Oro Negro, más conocido como Petroecuador, cuyos principales implicados son Carlos Pareja Llanunceli y Alex Bravo, hay 3 inmuebles, 8 vehículos y 1.456 artículos entre enseres inmuebles de oficina. La mayoría son entonces casas, departamentos, oficinas, terrenos y carros de alta gama de propiedad de los procesados por corrupción en el Ecuador, pero que al valorarlos equivalen apenas a un valor aproximado de 5.2 millones de dólares. Realmente los cálculos de la corrupción lo ubican en más de 30.000 millones de dólares y al momento de compararla con lo que se ha podido recuperar, mejores resultados uno esperaría lograr. Para acrecentar la cuenta de Inmobiliaria se menciona también los valores incautados del caso Telconet, que es una devolución de 13.109.492 dólares que hizo en junio del año anterior Tomislav Topic, y hasta la fecha la justicia no ha ordenado su transferencia a la cuenta de Inmobiliaria. Y eso que el ejecutivo a ese dinero ya le había dado un destino. Servirá para pagar a 270 jubilados a quienes el gobierno anterior, donde campeó la corrupción, les adeudó por más de 10 años. Pero pesa una medida cautelar de prohibición temporal de movimiento transferencia de valores. Es decir, no se pueden tocar. Son las limitaciones que hay a la hora de recuperar el dinero que por corrupción salió de las arcas fiscales, perjudicando a todo el Ecuador. No es solo de incautar y subastar. El Código Integral Penal, dentro de su normativa, establece que los bienes inmuebles se mantendrán como incautados hasta que el juez o autoridad competente establezca su resolución definitiva y por lo tanto estos no son susceptibles de subasta. Y eso afecta a la confianza realmente que quiere ganarse la lucha contra la corrupción en el país. Incluso cuando ya se puede, son muy pocos los bienes que realmente se subastan o venden. Se ha recaudado un valor de 5.1 millones de dólares. Es casi nada, se termina diluyendo incluso hasta en el mantenimiento de los bienes incautados. Si no, veamos lo que pasó en la década de los 90 cuando se entregaron bienes que no se terminaron de vender en muchos casos y que en alguno de ellos tuvo que el mismo gobierno central terminar tomándolos y ocupándolos como oficinas. Como el gobierno zonal. Luisa María Heredia, 24 horas.